¿En qué piensas? Me encanta la idea de tener un bebé de nuevo en la casa. Sí, a mí también. Sería muy feliz si Héctor se dejara de tonterías y aceptara su paternidad. Sí, estoy seguro que así será. Voy a hablar con él. ¿Y qué vas a decirle? No lo sé, pero voy a intentar apelar a su corazón, a sus sentimientos. Ojalá logres convencerlo, por el bien de Vivian y de su hijo. Sí. ¿Te gustaría ir a algún lugar? No te entiendo. ¿Que si te gustaría ir a algún lugar antes de ir a la casa? Sí. ¿A dónde? Al departamento de Leonel. ¿Al departamento de Leonel? Sí, se ofreció a leer conmigo la carta de Servando para intentar descifrarla. ¿Sigues con eso? Sí, seguiré hasta que logre descifrar todo el misterio. ¿Te molesta? No, para nada. Haz lo que quieras. Me sorprendió no haberte visto por las empresas San Román. No tenía nada que hacer allí. Ya se terminaron las negociaciones. Lo único que tengo que hacer es esperar a que esté listo el contrato para firmarlo. ¿Y María? ¿Qué tiene? ¿Ya no te interesa? Sí, mucho. Pero mi insistencia solo ha provocado que se aleje de mí. Yo pensé que era Esteban quien no te permitía estar cerca de ella. Lo que haga Esteban me tiene sin cuidado. La que me importa es María. Y ella dice que solamente me puede ver como amigo. ¿Y qué piensas hacer? Tú bien sabes que yo no estoy acostumbrado a perder. Cuando me propongo algo, no paro hasta conseguirlo. Y un marido celoso no va a impedir mis planes. Escuchando historias del barco de la muerte en un monasterio de Cartujos. Monasterio de Cartujos. Aquí dice que la orden de los Cartujos la fundó San Bruno. ¿San Bruno? ¿Dijiste Bruno? Servando fue muy hábil para escribir esta carta. Está llena de claves, de misterios. Pero si lo que desciframos es cierto, Bruno es el asesino de mi madre. ¿Querías hablar conmigo, papá? Sí. Siéntate, por favor. Héctor. Fui a ver a Vivian. ¿Por qué, papá? Siéntate. Siéntate. ¿De verdad no la quieres? ¿De verdad no te importa ese hijo tuyo que está esperando? Te dije lo que pienso, papá. Ese niño no es mío. En cambio, yo sí le creo. Hablé con Vivian. Le pedí que me dijera la verdad. Y mirándome a los ojos, sin titubear ni un segundo, me confirmó que ese hijo es tuyo y yo le creí. Le creí a Héctor porque no tiene por qué mentirme. Si ella de verdad amara a Greco y ese hijo fuera de él, estoy seguro que Greco se casaría con ella sin dudarlo ni un segundo, pero no es así. Ese hijo es tuyo, Héctor. Tú eres el padre. Pero, papá... No voy a decirte nada más. Solo quiero pedirte que lo pienses. Piénsalo y escucha tu corazón. Recuerda que muchas veces los sentimientos nos hablan más fuerte que las palabras. No estoy muy convencida de haber llegado a la verdad definitiva. ¿Por qué lo dices? Es que, ¿y si solo se trata de un engaño? ¿Un engaño? Sí, escuchando historias del barco de la muerte en un monasterio de Cartujos. A eso se refiere a Bruno. En efecto, pero hay más pistas. El ropaje de un obispo, Sor Juana, un convento. Además, Servando recalca claramente que no puede asegurar de quién se trata.
¿Quieres decir que todas esas pistas son únicamente para marcar a los sospechosos, pero no al culpable? Podría ser. Servando tenía una mente retorcida, perversa. Ya lo ves. Aún después de muerto, sigue jugando al acertijo con nosotros. De todos modos, me estoy acordando de algo. Bruno estaba presente cuando te pedí que no fueras sola a la cabaña. ¿Te acuerdas? Es cierto. Bruno estaba presente cuando me hiciste esa advertencia. Pero eso tampoco prueba nada. Solo hay una manera de confirmar nuestras sospechas. ¿Cuál? Tendiéndole una trampa a Bruno. Eso podría resultar muy peligroso. Es la única manera, Leonel. La única. Pensando las cosas, creo que lo mejor será que yo regrese a la cabaña para tratar de encontrar alguna pista. No, por favor, no lo hagas. Ya sufriste un atentado. No quiero que sufras otro. No me va a pasar nada. Quien me atacó en la cabaña me confundió contigo. Yo no soy peligroso para el asesino. Leonel. No intentes hacerme cambiar de idea porque no lo vas a lograr. Está bien. Pero tienes que prometerme que vas a tener mucho cuidado. Te lo prometo. ¿Sabes? Se me ocurre que debo buscar entre las pertenencias de Servando. Quizá ahí esté otra pista. Me voy. Pero por favor, ten mucho cuidado, Leonel. No te preocupes, lo tendré. No me perdonaría que por haberte involucrado en este asunto salieras dañado. Te prometo que me voy a cuidar mucho. María, Leonel, buenas noches. Vine en cuanto me enteré que había sufrido un atentado. Sí, así fue. Por fortuna no me pasó nada, solo recibí un rozón de bala. Pero pasa, Bruno, por favor. Gracias. Permiso, María. Aunque en realidad esa bala estaba destinada a mí. Lo que pasa es que yo nunca llegué a la cabaña. Qué situación más lamentable. ¿Y alcanzaste a ver a tu agresor, Leonel? No, por desgracia. Tampoco pude identificar el auto que llevaba, pero María y yo suponemos que se trata de la misma persona que mató a Patricia de Luciano. Qué pena. Bueno, pues por fortuna estás bien y eso es lo que importa. María, yo te dije que ir a esa cabaña era muy peligroso. Ya. ¿Te vas? Sí, Leonel. Solamente vine a confirmar que estabas bien, lo cual me da mucho gusto. Con permiso y buenas noches. Chao, María. Qué visita tan rara. Vengo a decirte que no es necesario que uses a Leonel para convencerme que lo nuestro ha terminado. No entiendo a qué te refieres. Sabes muy bien que siempre te he hablado cara a cara. Yo no necesito ningún intermediario. Esteban, mi amor. No puedo aceptar que todo esté perdido entre tú y yo. Ana Rosa, tienes que hacerlo. Te repito que lo único que puedo ofrecerte es mi amistad. Mi vida. Necesito tiempo para olvidarte. Solo acepta que yo no formo parte de tu vida, ni tú de la mía. Te juro que lo intento, pero no puedo. Compréndeme, Esteban. No te pido más que un poco de compañía y afecto. ¿Acaso es mucho pedirte? Te prometo que pensaré en todo lo que me dijiste. Gracias. Ten en cuenta que es lo mejor para los dos. Buenas noches.